Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy, y después de mucho tiempo, les hemos traído a todos ustedes un video muy especial, en el cual vamos a hablar sobre la construcción de una guitarra acústica desde cero y con la mayor cantidad de detalles posible. Así que no olvides suscribirte y sin más rodeos, vamos a empezar. Para este proyecto que hemos traído para todos ustedes vamos a utilizar madera de AAA o triplex como se conoce en algunas regiones, ya que el sentido de este video es darles a conocer el proceso básico de la construcción de esta guitarra de la manera más sencilla posible por si alguien desea realizarlo. En este caso, la madera de AAA nos va a ahorrar mucho trabajo en la calibración del grueso de la madera, ya que esta la podemos conseguir ya con el grueso requerido. Para este proyecto vamos a necesitar dos láminas de AAA o triplex de 3 milímetros de grosor. Una vez tenemos nuestra madera ya lista, vamos a tomar la plantilla de una guitarra que sea de nuestro agrado, que tenga un modelo que nos sea llamativo, y vamos a trasladar la silueta a cada una de las tapas de la guitarra, cada una de las futuras tapas de la guitarra, la tapa frontal y la tapa trasera. En este caso hemos elegido una guitarra cutaway, es decir, una guitarra con corte, y en este caso observamos que trazamos una línea que nos asegura la simetría del cuerpo de la guitarra. Esta línea nos permite observar que ambas partes, que ambas mitades de las tapas sean iguales. Posteriormente, hacemos una verificación de nuestro trabajo hasta el momento en ambas tapas, la tapa superior y la tapa trasera. En este momento vamos a hacer la misma operación en la tapa trasera de la guitarra. A continuación, y con la ayuda de una caladora eléctrica como podemos ver en el video, o con la ayuda de una caladora de mano, no importa, vamos a realizar el corte de la silueta que dibujamos en la madera. Vamos a tratar de que el corte sea lo más preciso posible y que en ningún momento el corte esté por dentro de la línea. Puede pasar lo contrario, es preferible que el corte esté por fuera de la línea, no hay ningún problema. Pero si el corte se va hacia adentro de la tapa, dañaremos todo el trabajo hasta el momento. Así que tenemos que tener mucho cuidado y mucha precisión. A continuación, la etapa siguiente del proceso es una de las más importantes y consiste en la instalación y elaboración de las barras armónicas, las cuales son indispensables porque tienen dos funciones básicas: darle estabilidad a la estructura de la guitarra y reforzarla, y también ecualizar su sonido. Por lo tanto, esta etapa es primordial en el sonido final de la guitarra. Para empezar, vamos a tomar una escuadra o una regla y desde la parte inicial del contorno de la guitarra vamos a marcar 9.5 centímetros como se puede apreciar en el video. Y vamos a trazar una línea perpendicular que extenderemos a todo el ancho de la guitarra como se puede observar. Posteriormente, y a partir de la marca anterior, vamos a realizar otra marca igual pero a 10.5 centímetros y vamos a realizar la misma operación. Trazamos una línea perpendicular, es decir a 90 grados, y la extendemos a todo el ancho de la guitarra. Para finalizar, vamos a hacer una tercera marca y esta puede oscilar entre los 10 y los 13 centímetros. En este caso hemos tomado 11 centímetros y medio y realizamos la misma operación. A continuación vamos a pasar a la tapa frontal y vamos a empezar a hacer la perforación de la boca de la guitarra. Para ello vamos a tomar desde el contorno 10.5 centímetros. Para después tomar 4.5 centímetros que serán el radio de la circunferencia que vamos a cortar. En este caso nuestra guitarra tendrá una boca de 9 centímetros de diámetro. Utilizamos un compás como podemos ver en el video para trazar exactamente la circunferencia que vamos a perforar. Por medio de una caladora o de una caladora eléctrica vamos a hacer este corte. Sin embargo, tenemos que hacer un agujero antes con un taladro para que podamos introducir la cuchilla de la máquina o de nuestra herramienta de mano. A continuación vamos a empezar a hacer el corte con mucha precisión y mucho cuidado, tratando de no tocar la línea que marcamos con el lápiz. Vamos a tratar de hacer el corte haciendo que la cuchilla de la máquina o de nuestra herramienta no toque el lápiz, es decir, vamos a dejar una tolerancia que después la trabajaremos a mano, ya sea con una lija o con limas. A continuación vamos a pasar a realizar el trazo de las barras armónicas en la tapa frontal. Este paso es uno de los más cruciales ya que es determinante para el sonido. Lo primero que haremos es tomar 1.5 centímetros desde la boca de la guitarra hacia arriba como podemos apreciar en el video.
Posteriormente vamos a trazar una línea perpendicular que la alargaremos a lo ancho de la guitarra. A continuación vamos a trazar una segunda línea paralela que nos marcará el grueso de la barra armónica que irá pegada en ese lugar. En este caso el grueso será de 6 o 7 milímetros. Posteriormente vamos a tomar 1.5 centímetros desde la parte inferior de la boca hacia abajo y vamos a trazar otra línea perpendicular que extenderemos a lo ancho de la guitarra. Nuevamente vamos a trazar el grueso de nuestra barra armónica que corresponde a 6 o 7 milímetros nuevamente. En esta etapa viene una de las partes más importantes y es el sistema de abanico. Existen muchos tipos de sistemas. En este caso vamos a utilizar el sistema de torres, que es uno de los más comunes en las guitarras acústicas. Para ello vamos a basarnos en la línea de la mitad, en la línea de simetría, y vamos a tomar 2.5 milímetros a cada lado de esta línea para marcar el grueso de la barra que irá pegada en este sitio. En este caso, en esta guitarra vamos a trabajar con barras armónicas de 5 milímetros de ancho. Posteriormente vamos a medir 4 centímetros desde la parte externa de la barra y luego 8 centímetros hacia el lado derecho. A continuación vamos a trazar 15 centímetros para tenerlos de referencia y vamos a trazar una línea perpendicular muy leve que nos va a servir para medir el ancho que tendrán de separación entre cada una de las barras. Para la primera vamos a medir 7.5 centímetros como apreciamos en el video y para la segunda 6 centímetros. En el lado izquierdo también vamos a tener 7.5 centímetros y la última será de 7. A continuación debemos unir los puntos que marcamos en la parte superior con los puntos de la parte inferior, trazando líneas diagonales o líneas oblicuas y originando así un abanico. Posteriormente a esto solamente nos queda trazar el ancho, es decir, vamos a darle 2.5 milímetros a cada lado, obteniendo de esta manera la posición exacta donde irá pegada cada una de las barras del abanico. Una vez terminado el trazo de nuestro sistema de armónicos sobre la tapa, vamos a proceder a pegar cada una de las maderas de acuerdo al plano. Para ello vamos a empezar con la madera del abanico. En este caso necesitamos una madera blanda, ya sea de pino o de cedro, que tendrá las dimensiones de 5 milímetros por 5 milímetros, es decir, son cuadradas. El largo lo vamos a determinar de acuerdo a la tapa. Cada una de las barras tiene que tener una separación desde el contorno de 3 centímetros. Para pegarlas solamente aplicamos cola a cada una de ellas, cola blanca, cola de carpintero o colbón como se conoce en mi región, y vamos a ejercer presión con un sistema de prensas. Una vez finalizada la etapa anterior, vamos a empezar con la construcción de los aros. Para ello necesitamos dos tiras del mismo material, triplex con el que hemos estado trabajando, de 90 centímetros de largo y en este caso por 7 centímetros de ancho. El ancho de los aros es muy importante para el sonido final de la guitarra, dado que una guitarra con una caja ancha tiene una mayor ganancia de bajos, y una guitarra con una caja más delgada obviamente tendrá un cierto déficit en estas frecuencias bajas. Sin embargo, el modelo que hemos elegido es una guitarra electroacústica que estará diseñada para tocarse conectada a un sistema de amplificación en la mayoría de las veces. Por ende, vamos a tomar una caja muy delgada que corresponde a 7 centímetros. Si se desea una guitarra de medida estándar, los aros deben tener entre 9 y 10 centímetros. Para continuar con el proceso, el paso siguiente es tomar las dos tiras que hemos recortado para trabajar los aros y remojarlas durante un periodo de 2 horas. Se debe remojar muy bien por ambas caras de la madera para posteriormente, con muy poca presión y con una tira de cartón o de una madera blanda encima, empezar a hacer presión sobre un tubo caliente, cual causará que la madera pueda curvarse, permitiéndonos dar la figura del contorno de la guitarra. Como observamos en el video, este proceso debe ser muy lento, ya que debemos ir dándole la forma de cada una de las curvas que tiene nuestra guitarra.
También es muy importante recalcar que este proceso se debe hacer remojando la madera periódicamente. Si la madera se seca y nosotros seguimos haciendo presión sobre el tubo caliente, es muy probable que se parta. Vamos a realizar este proceso con ambos lados de la guitarra. En los siguientes videos vamos a encontrar el ensamblaje completo del cuerpo de nuestro instrumento, como también el proceso de construcción del brazo y las demás partes. Así que los invitamos a seguir viendo los demás episodios y sobre todo a suscribirse. Hasta la próxima. En este video número 2 vamos a continuar con el proceso de construcción de nuestra guitarra acústica. Para ello, el siguiente paso es darle la forma a las barras que conforman el abanico en nuestra tapa superior. En este momento estamos desprensando el pegado que hicimos en el video anterior de estas barras mencionadas. A continuación, el paso siguiente es, con ayuda de un formón, vamos a eliminar las aristas de cada una de las barras como se muestra en el video, con el objetivo de darles una forma triangular. Este trabajo se debe hacer con mucha paciencia y precisión. Todas las barras deben quedar iguales. Una vez tenemos la forma triangular de nuestra barra armónica, como se aprecia en el video, vamos a hacer un desgaste en las terminaciones de la misma barra, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Este mismo procedimiento se debe realizar con todas las demás barras del abanico, tal como se muestra en el video. El resultado debe ser similar a este. A continuación, el paso siguiente es instalar y pegar las dos barras armónicas restantes. Estas barras tienen unas dimensiones de 6 o 7 milímetros de grosor y el ancho está determinado de acuerdo a la tapa de nuestra guitarra, como podemos observar. Para pegarlas simplemente aplicamos pegamento blanco y aplicamos el mismo sistema de prensas anterior. A continuación realizamos la misma operación pero con las tres barras armónicas de la tapa trasera. Las dimensiones de las barras son las mismas, 6 o 7 milímetros de grueso, una altura de 15 milímetros y el ancho será determinado por el lugar donde tiene que ir ubicada cada una de las barras. El sistema de prensado es el mismo, tal como se muestra en el video. Una vez que las barras ya se hayan secado, por medio de un formón vamos a empezar a darle la forma triangular que le dimos a las barras del abanico, para posteriormente pulirlas con una lija fina. El resultado debe ser tal cual se muestra en pantalla. A continuación, el paso siguiente es pegar definitivamente los aros al cuerpo de nuestra guitarra, pero para ello antes debemos quitar la madera sobrante de cada una de las barras para que los aros calcen perfectamente en la tapa. Una vez terminada esta acción, por medio de unas prensas vamos a realizar un prearmado, es decir, vamos a colocar los aros en su sitio y vamos a dar las medidas adecuadas, ya que los aros se encuentran en este momento con una longitud más larga que la que deben tener. Cuando los aros estén bien sujetos a la tapa frontal, vamos a tomar una escuadra y un lápiz y vamos a marcar en la parte inferior justo en la línea de simetría de la tapa. Este es el lugar donde se unirán los dos aros. Posteriormente haremos la misma acción en la parte superior y marcaremos el final del aro justo donde termina la tapa, como se puede apreciar en el video. Una vez realizada esta acción, quitamos las prensas que nos están ayudando a sujetar todo y cortamos muy cuidadosamente las partes sobrantes. En este caso lo vamos a hacer por medio de un bisturí de precisión y una escuadra. Una vez tenemos listas las dimensiones de los aros, procedemos a aplicar pegamento blanco y a sujetar ambos aros por medio de las prensas anteriores al cuerpo de la guitarra, como se puede observar en el video. Vamos a colocar muchas prensas asegurándonos de que los aros toquen muy bien la superficie de la tapa superior. Posteriormente vamos a colocar dos tacos, uno en la parte inferior donde se unen los dos aros, los cuales tienen las siguientes dimensiones: 6 centímetros de ancho y la altura debe corresponder a la altura del aro. La función de estos tacos de madera es permitir la unión de los dos aros con la tapa superior y posteriormente con la tapa inferior. Para instalarlo se debe aplicar abundante pegamento blanco o colbón y prensar, tal como podemos ver en el video. En la parte superior debe hacerse exactamente igual. Mientras el pegamento hace su efecto, vamos a elaborar la parte siguiente de nuestro instrumento. Esta parte se conoce como contraaros.
y son dos tiras que tienen la función de reforzar la unión entre los aros de nuestra guitarra y la tapa inferior. Para ello necesitamos cortar dos tiras del mismo material con el cual se elaboraron los aros que acabamos de pegar y tienen que tener las siguientes dimensiones: 90 centímetros de largo por 12 milímetros de ancho. Este proceso requiere nuevamente curvar la madera, ya que estas piezas irán estrictamente en el contorno de cada uno de los aros, por lo tanto deben adoptar su forma perfectamente. Una vez tenemos doblados los contraaros, como podemos apreciar en el video, debemos aplicar abundante pegamento blanco y sujetarlo con ganchos, como podemos apreciar, o con algún tipo de sistema de prensa que nos permita realizar una muy buena unión al cuerpo de la guitarra. En el video anterior mostramos paso a paso cómo se debe curvar la madera, y es muy importante recalcar que este proceso debe hacerse remojando muy bien la tira de madera que queremos doblar. También es muy importante conocer que entre más delgada la pieza debemos utilizar una pieza de cartón o de una madera blanda encima para evitar que ésta se parta. Posteriormente se debe aplicar muy poca presión sobre el tubo caliente para que ésta vaya adoptando la forma. Debemos evitar siempre que la madera se seque, ya que esto aumenta las probabilidades de que la madera se parta. Una vez terminada la etapa anterior, vamos a continuar con la elaboración de los peones. Los peones son pequeñas piezas triangulares que ayudan a asegurar la unión de la tapa superior con los aros, es decir, tienen la misma función que los contraaros. Para su elaboración necesitamos una pieza de pino o de una madera blanda totalmente cuadrada. En este caso vamos a utilizar un pequeño listón de 1 centímetro por 1 centímetro. Los peones salen al cortar esta tira de madera en ángulos de 45 grados, como podemos observar, lo que origina pequeños triángulos. En algunas guitarras se utiliza también contraaros para unir los aros con la tapa superior, pero se ha demostrado a través de la experiencia y de diversas opiniones de luthieres famosos que los peones aportan una mayor sonoridad al instrumento una vez pegados a cierta distancia. Es muy importante que la separación entre cada uno de los peones sea exactamente la misma, en este caso recomendamos 3 milímetros. Se debe aplicar abundante pegamento blanco en las dos partes del triángulo que hacen contacto con la madera, la una con la tapa superior y la otra con el aro. Hasta el momento, una vez terminado todo, nos debe quedar el proceso así. Una vez terminados los pasos anteriores, podemos proseguir al ensamblaje total del cuerpo de nuestro instrumento. Para ello vamos a posicionar la tapa trasera sobre los aros que ya tenemos previamente preparados y vamos a marcar con un lápiz la entrada donde irían las barras armónicas, para posteriormente hacer una muesca y quitarle la madera restante al contraro para que la tapa pueda encajar perfectamente. Para hacer las muescas en los contraros nos vamos a valer de un formón y hay que tener muy en cuenta que solo debe ser en el contraro, no se debe tocar para nada el aro principal, como se puede observar en el video. Vamos a hacer muchos prearmados para verificar que el instrumento cierre perfectamente. Una vez realizada esta acción, vamos a proceder a aplicar abundante pegamento blanco y a pegar la tapa trasera por medio de las prensas que utilizamos para pegar los aros. Debemos asegurarnos que el cierre sea perfecto y que no quede ninguna parte donde se mire luz o donde la tapa no haya sentado correctamente sobre los aros. Después de que la guitarra se haya secado por el tiempo suficiente, 8 horas o 12 horas dependiendo de la humedad, vamos a empezar a pulir los contornos de la guitarra quitando la madera sobrante con un formón para posteriormente lijar todo el cuerpo de la guitarra con diferentes lijas, empezando con un grano grueso. En este caso vamos a empezar con grano 180 hasta terminar en un grano 400 o 600. Para finalizar el ensamblaje del cuerpo de nuestro instrumento, vamos a corregir las imperfecciones creando una pasta a partir de polvo de lija más pegamento blanco. Esta pasta nos servirá para rellenar todas las imperfecciones que se hayan podido producir en la madera. Una vez aplicada se debe dejar secar por aproximadamente 8 horas para luego retirarla con un formón y posteriormente pulir con lijas. En el próximo video continuaremos con la construcción del brazo y todas las demás partes, así que no olviden suscribirse. Hasta la próxima.
En esta tercera entrega del video de cómo construir una guitarra acústica paso a paso, vamos a proceder a la construcción del brazo. En este caso vamos a necesitar una madera dura, en este caso hemos cogido una madera de nuestra región que se llama achapo, que tiene las siguientes dimensiones: 70 centímetros de largo, por 10 centímetros de ancho y por 2 centímetros de grueso. Lo primero que haremos es hacer un trazo a lo ancho en una de las puntas de nuestra madera, como se puede apreciar en el video. Posteriormente, a partir de esa marca vamos a medir 33 centímetros. A continuación vamos a trasladar la medida de los 33 centímetros a todas las caras de nuestra pieza de madera. Para continuar vamos a hacer una marca y señalaremos la mejor cara que tenga nuestra pieza de madera, dado que es en esta cara donde irá pegado posteriormente el diapasón de nuestra guitarra. A continuación vamos a hacer un rectángulo en el canto de la madera, es decir en el filo de la madera, que va a tener una distancia de 10 centímetros, al cual posteriormente vamos a unir las dos esquinas. Vamos a unir la esquina superior izquierda con la esquina inferior derecha. Esta línea va a ser un corte que vamos a realizar para darle una inclinación a nuestro brazo de la guitarra. Una vez realizados los pasos anteriores, el procedimiento siguiente es realizar el corte en la línea que acabamos de marcar. Este corte nos servirá para darle la inclinación del clavijero al brazo de la guitarra. Una vez tenemos listo el corte, vamos a proceder a aplicar pegamento blanco y vamos a ensamblar las piezas de la siguiente manera, tal como se muestra en el video. Debemos girar la pieza superior para que ésta quede inclinada hacia atrás. Una vez hayamos hecho un prearmado, vamos a asegurarnos de apretar muy bien la unión con prensas. Posteriormente vamos a preparar dos tacos de madera que irán pegados en la parte inferior de nuestro brazo. Estos tacos servirán para darle la forma que une el brazo con el cuerpo de la guitarra. Para ello, estos tacos tienen que tener entre 7 y 8 centímetros de largo y la unión de los dos nos debe dar un ancho de 6 centímetros y medio. Esta pieza debe estar totalmente escuadrada por todos los lados. Para ello nos vamos a valer de una escuadra y de un cepillo. Vamos a perfeccionar todas las caras y asegurarnos de que no haya luz y que las caras estén totalmente rectas, ya que el ensamble de esta pieza con el brazo debe ser perfecta. Una vez se haya secado la unión que hicimos en nuestro brazo, en la unión superior para el clavijero, vamos a proceder a limpiar y a nivelar la unión con un cepillo. Necesitamos dejar la parte superior donde irá pegada el diapasón totalmente recta y a escuadra. Para ello utilizaremos un cepillo de carpintero y una escuadra para rectificar minuciosamente cada una de las partes donde irá pegado nuestro diapasón. Terminado este proceso, vamos a realizar un corte en la parte inferior del brazo. Para ello vamos a cortar en la línea que marcamos inicialmente en la punta al empezar todo el proceso. Este corte debe ser totalmente a escuadra. Posteriormente, el paso siguiente es ubicar la mitad del ancho de toda la pieza, como podemos ver en el video. Una vez ubiquemos la mitad, vamos a trazar una línea, la cual nos va a servir como en el cuerpo de la guitarra para asegurarnos de la simetría de esta pieza. A continuación, en la parte inferior vamos a marcar 3.1 centímetros a cada lado para tener el ancho real del brazo que corresponde a 6.2 centímetros. Posteriormente, desde la parte inferior hasta la parte superior vamos a marcar a 33 centímetros y en esta sección vamos a medir 2.6 centímetros a cada lado, como se puede apreciar en el video. Posteriormente vamos a unir las marcas que hicimos en la parte inferior con la marca de la parte superior y vamos a tener el ancho real que va a tener nuestro brazo. A continuación vamos a pasar a plantillar el molde que tendrá nuestro clavijero. Para ello vamos a elegir un modelo estándar, sin embargo se puede elegir cualquier modelo que sea de nuestro agrado siempre y cuando cumpla con las especificaciones que vamos a nombrar más adelante. Ya que las piezas mecánicas del clavijero son estándar, se debe cumplir con ciertas medidas. Una vez tenemos la figura que queremos para nuestro clavijero, vamos a marcar 11.3 centímetros, como se puede apreciar en la imagen, dado que este es el espacio que necesitan los clavijeros mecánicos para poder funcionar correctamente. A continuación vamos a marcar una margen de 1 centímetro a cada uno de los lados. Posteriormente vamos a unir estas marcas como se muestra en el video para hacer los orificios por donde entrarán las cuerdas. Este orificio tiene un ancho de 1.5 centímetros.
Debemos darle una terminación redondeada, como podemos observar en el video, a ambas partes del rectángulo que acabamos de trazar. Una vez terminado nos debe quedar así. A continuación, el paso siguiente es cortar a la perfección todas las marcas que hemos realizado. En este caso nos vamos a apoyar de una caladora eléctrica, sin embargo se puede hacer este corte totalmente a mano. Para cortar los agujeros donde irán instalados los clavijeros debemos hacer una perforación primero con un taladro para poder introducir la cuchilla de nuestra máquina. Una vez realizados los cortes nos debe quedar de la siguiente manera. A continuación vamos a pegar la última parte de nuestro brazo, que corresponde a los tacos que preparamos anteriormente y que deben estar totalmente a escuadra. Como un pequeño secreto de carpintería es muy importante realizar unas pequeñas marcas con un formón en las caras que van a unirse. Esto permite que el pegamento se introduzca en ellas y la unión sea mucho más fuerte. Debemos asegurarnos que el taco quede totalmente a ras con la parte inferior de nuestro mástil o de nuestro brazo. Para ello rectificamos con una escuadra, como podemos observar en el video. A continuación vamos a darle la forma final a nuestro mástil. Para ello lo primero que haremos será marcar por medio de unas plantillas la forma que tendrá el taco. Vamos a elaborar 3 plantillas, una para la parte lateral, uno para la parte superior y la otra para la parte que se unirá con el cuerpo de la guitarra. Una vez tenemos marcado el modelo, vamos a empezar por medio de cortes y diversas herramientas a retirar toda la materia sobrante que necesitamos para que la forma que hemos marcado empiece a cobrar vida. Vamos a empezar haciendo cortes con el objetivo de quitar los pedazos de madera grande y posteriormente, por medio de formones y de gubias, vamos a empezar a tallar la forma que hemos marcado, como se aprecia en el video. Una vez nos hemos acercado bastante a las formas que marcamos con las plantillas, vamos a empezar a pulir por medio de lijas y por medio de limas, para obtener esta parte del brazo totalmente pulida. Es importante mencionar que entre cada luthier, esta parte del brazo puede cambiar, por ende se puede adoptar estilos propios. Sin embargo, en este video queremos mostrar la forma más común que tienen las guitarras en el mercado. A continuación, el paso siguiente es terminar de redondear el mango de nuestra guitarra. Para ello, vamos a utilizar formón, un cepillo de vuelta y diversas limas, además de lijas. Para finalizar, debemos rematar todas las aristas, como podemos ver en el video, y darle una forma redondeada a nuestro mástil, para posteriormente darle una terminación por medio de lijas y de diferentes limas. Las medidas son muy importantes. En la parte superior, cerca del clavijero, esta guitarra tendrá un grueso de 16 milímetros y en la parte inferior, cerca del taco, tendrá 18 milímetros. En el próximo episodio vamos a continuar con la elaboración del puente y también dejaremos nuestra guitarra lista para el proceso de pintura. Así que hasta la próxima, no olvides suscribirte. En este cuarto video sobre la construcción completa de una guitarra acústica, vamos a continuar puliendo el clavijero del brazo que empezamos a construir en el video anterior. Para ello vamos a utilizar una serie de lijas y de diferentes limas que introduciremos en los diferentes orificios y molduras que tiene nuestro clavijero. Una vez terminado este proceso, vamos a pasar a decorar la boca de nuestra guitarra por medio de la roseta. En este caso lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible, la cual corresponde a imprimir sobre un buen papel el diseño que nosotros queremos, aplicar pegamento y pegarla sobre la boca de la guitarra. Este es un proceso muy utilizado por las grandes fábricas que producen instrumentos en serie. En este caso, la roseta quedará fundida después del proceso de pintura. Posteriormente, vamos a trasladar la línea de simetría de la caja a la parte del aro, como se puede observar en pantalla, la cual nos servirá para ubicar correctamente el brazo. A continuación vamos a hacer 2 perforaciones a 2 centímetros desde la parte superior como también desde la parte inferior, para hacer 2 agujeros que servirán para introducir 2 clavijas con las cuales uniremos el brazo a la caja. Estas clavijas son de madera y se van a introducir en la caja 1.5 centímetros, lo cual quiere decir que tenemos que hacer una perforación tanto en el brazo como en la caja de 1.5 centímetros en cada lado. La clavija en total tendrá por lo tanto 3 centímetros. Una vez hemos realizado este proceso, realizamos un prearmado comprobando que todo calce perfectamente, como podemos observar, y sobre todo comprobando la línea de simetría. Una vez tenemos todo en su sitio, procedemos a ensamblar el brazo a la caja. Para ello vamos a utilizar pegamento blanco y una prensa rápida.
A continuación, el paso siguiente es la construcción del puente. Para ello vamos a necesitar una pieza de madera dura de 18 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor. En este caso hemos elegido madera de granadillo. Lo primero que haremos será encontrar la mitad, la cual se encuentra a 9 centímetros, para posteriormente marcar 4 centímetros a cada lado. A continuación marcaremos una margen de 4 milímetros en la parte que irá pegada a la caja de nuestro instrumento. Esta marca la pasaremos alrededor de toda la pieza, tal como podemos observar en el video. Posteriormente empezaremos a realizar los siguientes dos cortes para quitar la madera sobrante. Se debe hacer con mucho cuidado de no tocar las marcas de lápiz que hemos hecho anteriormente. Una vez terminados estos cortes, la pieza debe ir quedando algo así. A continuación, el paso siguiente es darle la altura a nuestro puente. Para ello, vamos a marcar 1 centímetro alrededor de toda la pieza y quitaremos la madera sobrante por medio de cortes o también desbastando con un cepillo. Posteriormente pasaremos a redondear los extremos del puente por medio de limas, formón y lijas. Una vez redondeadas, estas partes nos deben quedar de la siguiente manera. A continuación vamos a realizar en la parte superior las siguientes marcas de acuerdo al plano que se muestra en pantalla. Vamos a realizar el corte superior, que es donde se ubicará la cejilla inferior, es decir, el hueso. Posteriormente vamos a hacer un corte secundario para quitar la madera que evita que las cuerdas ingresen. Para este trabajo vamos a utilizar una serie de formones de diferentes tamaños para hacer el rebajo tal como se muestra en el video. A continuación, la etapa siguiente es marcar la mitad de la pieza una vez más en la parte trasera por donde se introducirán las cuerdas. Posteriormente realizaremos dos marcas a 3 centímetros de cada lado. Estas marcas serán para hacer los agujeros por donde ingresan las cuerdas. Para ello vamos a hacer unas marcas más que estarán separadas cada una por 1 centímetro y 2 milímetros. Cuando tenemos estas marcas vamos a proceder a hacer los orificios con un taladro. A continuación, la etapa siguiente es la construcción del diapasón. Para ello vamos a necesitar una pieza de madera dura que tendrá las siguientes dimensiones: 45 centímetros de largo por 54 milímetros en la parte superior de ancho y en la parte inferior 67 milímetros de ancho. Vamos a tener esta pieza con un grosor de 7 milímetros. Es muy importante realizar una marca desde la parte superior a 32.5 centímetros de manera muy exacta y precisa, ya que esta es la marca que coincide con la unión del cuerpo y el brazo. Esta marca debe estar muy bien centrada y será la guía para pegar el diapasón al cuerpo de la guitarra, como podemos observar en el video. A continuación viene el trabajo más importante del diapasón. Debemos calibrarlo de la siguiente forma: en la parte superior debe quedar de 6 milímetros de grueso y en la parte inferior de 4.8 o 5 milímetros. Este proceso lo haremos muy lentamente y rectificando siempre con una regla. El proceso se realiza mediante un cepillo de carpintero o una garlopa, un cepillo grande, con el cual iremos desbastando y comprobando hasta llegar hasta las medidas requeridas. Para rectificar que el trabajo esté bien hecho, vamos a posicionar constantemente la regla sobre el diapasón y por medio de una linterna vamos a verificar del otro lado que la luz pueda verse. A continuación, el paso siguiente para nuestro diapasón es marcar cada uno de los trastes que tendrá nuestra guitarra. Para ello nos vamos a basar en la siguiente tabla, donde se encuentra cada una de las medidas tomadas desde la parte superior, es decir, desde la cejilla hasta cada uno de los trastes. Una vez tenemos realizadas todas las marcas, que pueden ser 18, 19 o 20, vamos a pasar a perforarlas por medio de una sierra que no supere los 0.8 milímetros de grosor, ya que si esto pasa, el traste no entrará o por el contrario quedará muy flojo.
A continuación, solamente nos queda un paso más en el brazo, y es hacer las perforaciones para los clavijeros mecánicos. Para ello los tomamos y los posicionamos en su sitio y marcamos dónde va a entrar cada uno de los pernos. Posteriormente, en el lateral buscamos la mitad y trasladamos las marcas que hemos hecho para posteriormente tener los centros donde abriremos un agujero con un taladro. En este caso colocamos una madera encima antes de hacer la perforación para evitar así el astillamiento. En el próximo video vamos a darle el acabado final a nuestra guitarra, así que no olviden suscribirse y hasta la próxima. En este último episodio sobre la construcción completa de una guitarra acústica, vamos a continuar con el proceso de pintura. Para ello vamos a empezar con el diapasón y el puente, al cual le aplicaremos tinta para madera basada en alcohol. Esta tinta penetra bastante en las fibras, por lo tanto tendrá una excelente duración y acabado. Este proceso lo vamos a realizar tanto con el puente como con el diapasón. Una vez terminado este proceso, vamos a pasar a incrustar los trastes en el diapasón. Para ello tomamos la entrastadura de alpaca, en este caso, introducimos levemente en cada una de las ranuras previamente preparadas, cortamos la medida necesaria y procedemos a limar los extremos para darle un acabado fino al traste y evitar después tener que hacer otro proceso. Para ello, por medio de una lija, en este caso puesta en un plato de madera sobre el taladro, vamos a trabajar las puntas de los trastes en diagonal, hacia adentro, para evitar que queden rebabas que posteriormente tendríamos que limar. Una vez dado el acabado a cada uno de los trastes, procedemos a introducirlos con presión. Para ello vamos a utilizar un martillo de goma, como se puede apreciar en el video. Este mismo proceso se realiza con cada uno de los trastes a lo largo del diapasón. Para cuidar el diapasón y darle un acabado final, vamos a aplicarle un aceite vegetal. En este caso, vamos a utilizar aceite de limón. Continuando con los acabados, vamos a rellenar cada una de las ranuras que quedan al hacer los cortes para los trastes. Para ello utilizamos polvo fino de lija más pegamento líquido. Este pegamento forma una pasta que se endurará mucho y posteriormente la trabajaremos con un formón y con lijas para darle un acabado óptimo. A continuación vamos a proceder a pegar el puente en la caja armónica. Para ello necesitamos una regla y ubicarnos en el traste número 12. A partir del traste número 12 vamos a medir muy exactamente 32.5 centímetros. Esta distancia tendrá que estar en la mitad de la ranura del hueso que va en el puente. Posteriormente, por medio de una regla larga, vamos a ubicar el orificio de la cuerda número 6 y de la cuerda número 1 y lo vamos a llevar hasta la parte superior del diapasón, verificando que la distancia que sobre a cada lado sea la misma. Una vez tenemos calculada la medida y hemos marcado, vamos a aplicar cola y vamos a prensar el puente a la caja, pero para ello necesitamos colocar unos pequeños tacos que nos servirán de apoyo para que la tapa delantera no se hunda al ejercer presión sobre el puente para que éste se pegue. Para pegarlo vamos a utilizar pegamento blanco o colbón y vamos a utilizar el sistema de prensas que hemos utilizado a lo largo del proceso. Para finalizar con la construcción de nuestra guitarra acústica, vamos a pasar al proceso de pintura. Para ello el primer paso será empapelar el diapasón totalmente, ya que a este no le debe caer nada de pintura de ningún tipo. Si se requiere que el puente tenga un acabado mate, también debería empapelarse como en este caso. Sin embargo, no es obligatorio, el puente sí se puede incluir en el proceso de pintura. Una vez realizada esta acción, vamos a empezar a aplicar sellador catalizado para madera. En este caso necesitamos un compresor, una pistola de gravedad, sellador catalizado para madera y su respectivo catalizador. La forma de utilizarlo es mezclar 20 partes de sellador por una parte de catalizador. Es decir, en este caso vamos a utilizar 50 mililitros de sellador para una capa completa. Por lo tanto, de catalizador necesitaremos 2.5 mililitros. Este proceso lo vamos a realizar 5 veces, dejando secar 3 horas por cada mano y lijando cada una de ellas con lija número 320 o 400. Para que la medición de las pinturas y de los catalizadores sea exacta, se recomienda utilizar una jeringa para medir los mililitros, tal como se muestra en el video. A continuación, por medio de un rotulador o de un marcador de tinta indeleble, vamos a trazar 2 cenefas en los contornos de la guitarra, los cuales servirán para darle un toque más estilizado. Este proceso comúnmente se realiza incrustando tiras pequeñas de madera, pero en este caso el objetivo es enseñarles a todos ustedes el proceso básico de construcción de una guitarra. Por esta razón, los procesos se están simplificando al máximo. Sin embargo, eso no quiere decir que el acabado de la guitarra no sea profesional.
Una vez realizadas las cenefas en los aros, en el diapasón y en los lugares que nosotros deseemos, vamos a proceder a aplicar una mano más de sellador y posteriormente a lijarla con lija número 600. A continuación vamos a proceder a aplicar el color de nuestro agrado. Para ello vamos a empezar dándole color a la tapa trasera y a los aros. En este caso hemos combinado una serie de colores para crear un diseño personalizado. Hemos mezclado color caoba con un poco de color güengue, así que le vamos a dar un tono bastante oscuro en la parte trasera y en los aros. Este tinte lo aplicamos directamente y es tinte basado en alcohol. En este caso lo vamos a aplicar con brocha ya que queremos hacer un realce de las vetas de la madera. Sin embargo se puede aplicar con pistola. Las capas necesarias son de acuerdo a nuestro gusto. En este caso ya le hemos dado el color que nos agrada tanto a la parte trasera como al frente. El frente lo hemos dejado de un color natural, así que solamente llevará laca catalizada. El proceso siguiente consiste en aplicarle brillo a nuestra guitarra. Para ello vamos a necesitar laca catalizada y su respectivo catalizador. El proceso es muy similar al del sellador. Se debe mezclar 20 partes de laca por una parte de catalizador. Para ello vamos a utilizar una jeringa y en este caso también vamos a utilizar 50 ml de laca y por ende 2.5 ml de catalizador para una capa completa. Se debe aplicar 4 o 5 manos de laca y se debe dejar un día de secado entre cada una de ellas. Antes de aplicar una mano de laca sobre otra se debe lijar con lija número 1000. La forma correcta de aplicarla es como se aprecia en el video. Debemos tomar una distancia de aproximadamente 20 centímetros y aplicar capas muy delgadas. Después de haber realizado este proceso 4 o 5 veces, vamos a dejar secar la guitarra aproximadamente 4 o 5 días. Para terminar con el proceso de pintura y una vez seca nuestra guitarra, vamos a empezar a proceder a lijar todo el brillo de la guitarra, primero con papel de lija número 600, posteriormente con el número 1000, a continuación 1500 y terminaremos con lija número 2000. El propósito no es despintar la guitarra, simplemente matar todo su brillo y quitar cualquier tipo de imperfección que se haya podido producir en el proceso de pintura. A continuación vamos a dar el acabado final por medio de ceras pulidoras. Cera blanca de grano fino, cera roja de grano grueso y por último cera protectora marca Simonis. Para empezar se debe aplicar la cera roja en todo el cuerpo y se deben dar aproximadamente entre 7 y 10 manos hasta que el brillo sea uniforme en todo el cuerpo de la guitarra. El movimiento de nuestras manos en la aplicación se recomienda que sea circular y por secciones. No se debe aplicar la cera a toda la guitarra de una sola vez. Se debe aplicar en partes pequeñas, sacar el brillo y posteriormente continuar con otra zona. El brillo que produce la cera roja es como se puede apreciar en pantalla. No es un brillo muy alto, pero la guitarra ya empieza a tener una textura un poco más uniforme. Después de realizada esta acción, vamos a proceder a la cera blanca, la cual tiene un grano mucho más fino y producirá un brillo mayor. El proceso es similar, se recomienda aplicar de forma circular y por zonas pequeñas. La cantidad de capas se recomienda que sea igual, entre 7 y 10 manos. El brillo que produce la cera blanca ya es mucho mayor como podemos apreciar en el video, pero para realzarlo y dar un acabado final, vamos a proceder a aplicar cera protectora para autos. En este caso vamos a utilizar la de marca Simonis. Esta cera tiene un tratamiento especial, en este caso sí se debe aplicar a todo el cuerpo de la guitarra de una sola vez y de manera generosa. Posteriormente se debe dejar secar mínimo 5 minutos y por último se debe retirar suavemente con un pedazo de microfibra o de algodón. El resultado final es este. Esperamos estos videos didácticos hayan sido de su agrado. Muy pronto, mucho más contenido con la mejor calidad. No olviden suscribirse ya que este es el mejor apoyo para el canal. Hasta la próxima.